Buenos días, mis hermanos. Para mí siempre lo he dicho, cada vez que me paro aquí, primeramente es un honor y un privilegio, porque hablar de Dios tiene que ser siempre un honor y un privilegio. Segundo, un compromiso con Dios y con ustedes, porque la palabra que tengo que traer es una palabra revelada por nuestro Señor. Por eso es que siempre me presento ante ustedes con temor y reverencia a nuestro Padre, porque es para Él y por Él. Fíjense que hoy ha sido un día glorioso, un día donde el poder de Dios se mueve en adoración, en la alabanza, en las palabras de cada uno de mi pastora, la oración de mi pastora poderosa. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nos comprometemos con Dios, formamos parte de la iglesia, parte del cuerpo. Porque es cierto, la iglesia somos nosotros, pero nosotros no somos individuales, nosotros somos corporativos. Y al ser corporativos tenemos la esencia global. O sea, no solamente soy yo, son mis hermanos. Y para yo poder ser iglesia, tengo primeramente que conocer a Dios. Lo que decía mi hermano Carlos en el devocional, que estuvo buenísimo. Los invito a llegar bien temprano para que no se pierdan estos devocionales, porque esta palabra que siempre están en los devocionales es una boca de lo que Dios tiene para la casa, para la palabra que tiene. Entonces, cuando no se llega a la hora para escucharlo, nos perdemos ese aperitivo. Digamos que cuando servimos una mesa, hay unos platos, ¿verdad? Y el primer plato, en este caso, es el plato del devocional. El segundo plato es la palabra que Dios nos trae, el mensaje a través del predicador. Y el tercer plato, que ya es el cierre, el postre, es lo que Dios nos ha entregado, lo que nos ha quedado de eso y la gracia que le vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos sirven una mesa, pero llegamos directamente a comernos el plato principal, sin habernos comido el aperitivo primeramente. Fíjense, me toca hablar sobre una iglesia incorruptible. Y me puse a investigar, a buscar, y viendo el concepto incorruptible, pero Dios hace como Él quiere. Entonces fíjense que Dios me administraba en su palabra, que no hables de la iglesia como un edificio solamente, sino de un grupo o un compendio de personas comprometidas. Y con unas vidas entregadas para amar y servir a Dios. Fíjense esto, vidas comprometidas para amar y servir a Dios. Fíjense, edificar la casa de Dios no es solamente ver un local, no solamente hacer un edificio, no solamente estudiar, leer la palabra. Edificar la casa de Dios es yo, como iglesia, me uno a mi hermano y entre los dos y entre todos los demás comenzamos a edificar un cuerpo. Comenzamos a unirnos corporativamente, como decía nuestra pastora, para formar el cuerpo de Cristo. Y al estar unidos en ese cuerpo de Cristo, nosotros nos podemos dar cuenta de que esa es una iglesia. Pero para que sea una iglesia victoriosa, una iglesia como lo hablamos en el mes pasado, una iglesia peregrina, una iglesia que anda, una iglesia que está en movimiento, una iglesia que está creciendo siempre, porque no se puede quedar, mire, si nos fuéramos a quedar solamente con lo que hubo en el aposento alto, fueron 120 nada más. Pero fíjense todo lo que ha crecido la iglesia de Cristo hasta la actualidad. Miles de millones. Entonces, para ser una iglesia quieta, sentada, tranquila, no hubiese llegado a la cantidad que hoy mundialmente es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no solamente lo que estamos aquí, sino a nivel global.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender. Fíjense que yo preguntaba a Dios sobre la iglesia incorruptible. Y el concepto de incorruptible me dice que es algo que es inmune a la corrupción, que es inamovible, que pase lo que pase, la circunstancia, lo que sea, no va a cambiar una esencia. Siempre va a estar establecida, firme. Esa es la palabra incorruptible. Claro, hay muchos más sinónimos, yo lo llamo sinónimos porque son así de lo que quiere decir la palabra incorruptible. Pero Dios me hizo pasearme, y eso se lo decía yo a mi pastor esta mañana cuando llegué, por el Apocalipsis. Primero leyendo el Apocalipsis 1, el 2 y el 3. Fíjense que en el Apocalipsis 1 Él se presenta: soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjense lo que esa parte tan poderosa, alfa y omega, principio y fin, o sea, es lo que comienza y lo que termina, que en Él está todo completo. Y cuando me hizo pasearme por el capítulo 2, comencé a ver lo que eran las iglesias. Es como me dice, primero conoce mi iglesia, primero conoce lo que hice con ella, o lo que voy a hacer con ella, para que después puedas decir lo que es una iglesia incorruptible. Fíjense, y cuando yo leí esa parte, y yo la leí anoche, y la volví a leer esta mañana, y Dios, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, con esto me estás hablando de que cada una de esas iglesias, Dios le fue hablando y le fue diciendo, por ejemplo, en la iglesia de Efeso, reconoció todas las obras que ellos habían hecho, pero había un pero, les faltó algo. El primer amor lo perdieron. Cuando llegó a la iglesia, cuando le habló a la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Esmirna, él hablaba de esa iglesia sufrida, de esa iglesia perseguida, de esa iglesia que no la dejaban en paz. Además, hablaba de una iglesia pobre. Si nosotros estudiamos un poco y vamos más a fondo, vemos que la ciudad de Esmirna es una ciudad muy rica y la gente que estaba ahí era poderosa. Pero a la iglesia de Cristo la era tan perseguida, y una de las cosas que los tocaba era en la parte de las finanzas, en la parte económica. Por eso es que era una iglesia menesterosa muchas veces, pero Dios le dijo que eran ricos, porque mantuvieron su fe, porque se mantuvieron firmes, y le decía más adelante que no desmayaran, que aguantaran un poco más, pero porque para ellos había corona de justicia. Entonces, hablando y siguiendo por todas estas 7 iglesias, a la de Sardis, yo digo que la destrozó, porque la habló como la iglesia muerta. Reconoció sus partes, pero fue una iglesia que se apartó de lo que Dios estaba estableciendo. A la iglesia de Laodicea también se lo dijo, y se lo dijo muy claro: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y la palabra dice en esa parte que lo vomitaré. Porque pero cuando vamos a la iglesia de Filadelfia, que fue una de las últimas de las que habla en el capítulo 3, la habla como esa iglesia fiel, esa iglesia misionera, esa iglesia que mantuvo los preceptos que Dios había establecido. A cada una Dios le reconoció lo que ellos habían hecho, pero también les dijo: te falló el amor, te acomodaste. Luego a otros les dijo: estás guardando falsas doctrinas, te estás adaptando a lo que el sistema te está diciendo, te estás adaptando a tal cosa. Todo eso le fue estableciendo Dios, y estoy parafraseando la palabra porque los invito a leer. Si lo han leído, vuelvan a leer el Apocalipsis 2 y 3, cuando le habla a la iglesia, para poder entender lo que es la iglesia de Cristo en realidad. Y algo muy importante que yo veía aquí, fíjense que en el capítulo 1, él se describe, y lo describe de muchas formas
Y él, cuando cada una de estas cartas le está hablando a cada una de estas iglesias, les dice, a uno les dice que el que tiene los 7 sellos, al otro se va presentando en diferentes formas, porque era lo que la iglesia en ese momento, en la iglesia tenía, era lo que lo identificaban con él. Y es muy importante esta parte, porque cuando yo estoy hablando de esta iglesia, también me pasó con la roca. Y yo decía, wow, Dios quiere que yo me lea la Biblia desde el principio hasta el fin para poder dar una prédica en lo que es la parte del Nuevo Testamento. Y entonces yo entendí, bueno, Señor, me estás hablando de lo que es una iglesia, me estás hablando de lo que es lo que le has visto los detalles o los defectos o lo que has fallado. Y para que pueda haber una iglesia incorruptible, tiene, primero y principal, comenzar a amar a Dios. El amor de Dios no puede fallar, porque una iglesia que esté en victoria tiene que manifestar amor. Fíjense que yo veía esa parte de, cuando le hablaba a Efesios, yo decía, pero ¿cuál amor falló? ¿El amor a los hermanos o el amor a Dios? Y Dios rapidito me dijo, los dos. Porque si no me ama a mí, no puede amar al hermano. Y si ama al hermano, no puede, si no ama al hermano, tampoco me puede amar a mí. Porque yo estoy en ambos, soy uno. Para que yo pueda demostrar el amor. Entonces ahí yo tendría, los efesios hicieron todo bien. Guardaron su palabra, hicieron las obras que Dios les mandó, pero se dedicaron a trabajar. Y esa parte del amor la descuidó. Y eso era lo que Dios les reclamaba en ese instante. O no era que les reclamaba, le estaba recordando, para que volvieran a lo que eran en el principio, cómo fueron ellos en el principio. Lo mismo le hizo con las otras iglesias, a cada una les recordó. Y donde fue más fuerte fueron en estas dos últimas, tanto en la iglesia de Sardis como con la iglesia de la Odisea, porque esas dos se apartaron completamente de lo que era Dios. Entonces, ellos hicieron todo lo contrario. Primero, comenzaron en Cristo, comenzaron con Él, pero después terminaron en lo que eran todas las costumbres, en la adoración pagana, porque eran iglesias que eran grandes, que llamaban gente, que tenían gente, pero que los desviaron por el camino. Y era ahí donde Dios se molestaba, porque estaban desviando a su gente. Sin embargo, decía, sin embargo, dentro de la iglesia hay quienes tienen vestiduras blancas. Hay quienes no se han contaminado. Hay quienes por los que yo voy a levantar mi mano. Fíjense, esa parte es importante, porque aún dentro de la corrupción hay quienes tienen las vestiduras blancas. Hay quienes no se han dejado corromper. Y esa es la iglesia victoriosa. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que está incorruptible. Pero fíjense algo. Entonces, yo buscaba en la Biblia, bueno, incorruptible, inamovible, firme. Entonces, cuando yo hablaba de firmeza, me fui al pasaje de Mateo 16, creo que hasta el 18 más o menos, donde Jesús le pregunta a los discípulos que dicen quién soy yo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, los discípulos le dicen, uno dice que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que no sé qué, nombraron varios. Entonces preguntó, ¿y quiénes creen ustedes quién soy yo? Inmediatamente Pedro contestó, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al decir eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, no te lo reveló mi carne ni mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre ti edificaré mi iglesia, serás la roca, te entregaré las llaves. Toda esta parte que dice la Biblia en esos versículos me lleva a hablar de lo que Pedro, y conociendo, nosotros hicimos
unos estudios hace mucho, porque Dios quería que conociéramos a sus discípulos. Al principio pensamos que era para dárselos a ustedes en las prédicas y eso, pero era para que nos entendieran. Y a cada uno nos dieron un discípulo, pero no solamente era el discípulo, sino que yo tenía que aprenderme la vida de ese discípulo más la vida de los otros también, porque era algo así como un debate que íbamos a hacer una cosa. Lo cierto es que Dios hace como Él quiere. Hasta el sol de hoy no hemos llegado a hacer el debate, pero nos enseñó algo. Nos enseñó a conocer el carácter de cada uno de estos apóstoles, a escudriñar más profundamente en él. Y una de las cosas que de Pedro podemos decir, era que tenía un carácter horroroso y un temperamento fuertísimo, pero era firme. Y cuando él decía sí, era sí, y cuando decía no, era no. Y una de las cosas que pasó en este pasaje de la Biblia, que cuando él dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo dijo porque lo dijeron, sino porque él lo creía. Y como él lo creía, sobre él era que se construía la roca. Esa era la roca que Dios estaba buscando. ¿Cuántos Pedros hay aquí? ¿Cuántas Pedros hay aquí para que la iglesia sea edificada? Porque nosotros tenemos que ser como ese Pedro. No, porque a mí me dijeron en el discipulado que Jesucristo era el Hijo de Dios. No. Eso tiene que salir de adentro. Porque yo me imagino a Pedro cuando lo dice, es esto así y así. A pesar de que él tuvo muchos errores, muchas equivocaciones, que Dios lo reprendió más de una vez, lo exhortó, hasta una vez le dijo, apartado de mí, hijo de Satanás. Fíjense, en un momento se lo dijo, porque el hombre era como quien dice porfiadito. Porque aparte de eso era un judío, pero un judío los rajatabla como quien dice. Pero él se dejó moldear, él se dejó, como quien dice, transformar por Jesucristo. Y ahí vamos a lo que es la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo. Esa roca firme en lo que está parada tiene que ser indestructible, tiene que ser con convicción. Una iglesia victoriosa, para poder avanzar, tiene que tener firmeza. Porque si no tiene firmeza, no tiene una buena base, es como la parábola que él dice del constructor. Construyó en arena y se hunde, pero el que construyó sobre la roca se mantiene. Pase lo que pase alrededor, esa casa no se cae, esa casa no se hunde, porque las bases son firmes. Fíjense que en Primera de Pedro 1, del 3 al 12, nos habla de la herencia. Bueno, si nosotros nos ponemos a leer esta carta de Pedro, este primer capítulo de Pedro, o esta primera carta, esta carta es muy rica. Leerla completa es identificarnos con la herencia, identificarnos con Cristo. Yo la estaba leyendo y no me conformaba con leer estos primeros versículos, sino quería más, porque me enseñó tantas cosas de él, de lo que es lo profundo, lo que él quiere decir ahí del Padre, cómo él lo vio, cómo él lo sentía, la deidad, la grandeza de lo que era esa herencia en Cristo. Y fíjense que este pasaje nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Está preparada para manifestarse en los tiempos postreros. Fíjense qué importante lo que quiere decir Pedro en esta carta, el apóstol Pedro, sobre Dios.
sobre lo que es la parte de lo que nos hizo renacer. Y esto voy a lo que hablaba mi hermano Carlos al principio en el devocional. Él hablaba para poder nosotros tener una iglesia victoriosa, una iglesia incorruptible, tenemos que ser renovados en el entendimiento. Tenemos que ser renacidos de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Y para poder ser nuevas criaturas, tenemos que ir a la cruz, tenemos que morir, tenemos que ir al sepulcro y tenemos que resucitar. Porque lo que van a hacer de nuevo es una persona renovada en el espíritu, renovada en el entendimiento. Y eso es lo que busca ser una iglesia imparable, una iglesia que avanza, una iglesia incorruptible. Porque no vamos a ser una iglesia incorruptible llenos de niños espirituales. No vamos a tener una iglesia incorruptible llena de incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando incrédulos, Dios no está buscando niños espirituales, está buscando gente renacida de nuevo, gente renovada en el entendimiento, gente resucitada completamente con Él. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Es bueno venir a los servicios, sí, es muy bueno, porque estamos recibiendo de la palabra del Señor. Pero no solamente es para venir un domingo y dejamos los otros días de la semana en stand-by. Nuestra comunión con Dios tiene que ser constante, diario, todos los días, congregarnos. Dios no nos dice que por ser nosotros iglesia dejemos de congregarnos, porque Dios no es un Dios individual. Dios no se va a mover individualmente, porque imagínense ustedes cómo sería eso. Si todos fuéramos individuales, cada quien va a interpretar la palabra a su manera. Pero cuando nosotros nos reunimos todos juntos y estudiamos y escudriñamos en la palabra lo que tiene el hermano con lo que tengo yo y con lo que tiene el otro, construimos y hacemos el cuerpo de Cristo. Pero si yo lo hago solo, me quedo siendo el dedo o me quedo siendo el pie. Fíjense que dentro del cuerpo de Cristo todos tienen una función. Todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Unos tienen más responsabilidad, otros tienen menos responsabilidad. A Dios nos dio a toditos dones y talentos. Dios nos los repartió. Pero qué buenos son cuando esos dones y talentos yo se los dedico al servicio de Dios. Fíjense que el servir a Dios no es solamente para darme así como la semana, eso es un servicio y un servicio sacrificado. Pero la vida de ella tiene que ser una vida entregada. La vida de ella tiene que ser una vida del Espíritu, una vida consumada en el amado. Nada va a hacer ella con solamente venir aquí, ponerse, servir, limpiar, acomodar, pero su vida del Espíritu no está activa. El fuego del Espíritu Santo no está. Porque es un pámpano, está vacía. Entonces, pero cuando ella lo hace llena del Espíritu y con el entendimiento correcto, hasta las fuerzas son renovadas. ¿Por qué? Porque Dios nos renueva las fuerzas todos los días. Todos los días, mira, aquí hemos llegado, es trasnochado, y lo digo por ella. No estoy poniendo como ejemplo, mi hermana. Es enfermera, su turno es nocturno. ¿Sabe lo que es trabajar en el hospital en emergencia pediátrica? Todas las noches. Y esa viene a veces para acá con unas guardias fuertes. Usted le ve la cara a ella de tristeza viniendo de una guardia, demacrada, cansada. Yo no la he visto. Si la escucho alguna vez, ay, me duele aquí. Ay, pero ya eso yo le digo que ese es el alma, pero la hermana que ella nos está como quien dice afectando un poquito también. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero a pesar de que existe un cansancio, porque el cuerpo se cansa, pero el espíritu renueva. Porque esa es la esencia de ser cristiano, el renovarnos en todos los días. Todos los días para nosotros es un nuevo amanecer, pero un nuevo amanecer en Cristo. El sol tú lo ves diferente, los días tú los ves distintos. A lo mejor en la noche pasó una noche un poquito complicada, la tarde me llegó bastante fuerte, un familiar enfermo, un hijo con problemas, el trabajo, la despensa que a lo mejor la tengo bastante vacía.
Pero cuando yo me acuesto, el Señor va a saber que mañana es un nuevo día. Y Él es el que me va a levantar, Él es el que me va a sustentar. Entonces, si yo se lo entrego a Dios, bueno, Señor, un nuevo amanecer, un nuevo día, el sol sale para todos. Como por ahí había una novelita antigüita, se me cayó la almanaque, la cédula. Imagínense, la hermana hasta se acordó. Y fíjense, el sol no sale, pues sale para todos, todos los días. Pero está en la actitud que nosotros tengamos cuando ese sol salió. Porque si yo me acosté con la esperanza de que el día siguiente iba a ser un día diferente, yo tengo que creerlo. Porque cuando yo me levante, yo tengo que saber qué va a pasar ese día. Y díganme ustedes si no han visto los cambios. Mire, yo lo puedo decir con propiedad. Hubo un tiempo en que yo me acostaba y no sabía qué tenía que hacer para el desayuno. Pero en la mañana cuando llegaba comía mejor. Pues cuando me levantaba, me tenían el desayuno listo, ni siquiera me tocaba cocinarlo. Y nadie sabía lo que estaba pasando ahí en esa cocina. Yo decía, wow, mira esta arepa. Yo no pensaba comer una arepa así, ni pensaba tomar este café de esta manera. Pero Dios, mira lo que te preparé, salió la hermana con algo y me traía. O mira lo que hice, me llamaba mi mamá, que ella siempre estaba pendiente de todo. Y yo decía, Señor, solamente tú. Y así pasaban los días y pasaban las horas. No estoy diciendo que me entregaba solamente a que Dios me trajera, sino el tener la convicción, mis hermanos, la convicción de que si yo estoy en Cristo, nada me va a faltar. Y que como iglesia, yo no estoy sola. Porque Cristo va a mover hasta las piedras para su familia, para sus hijos, porque recuérdense que nosotros somos una familia en Cristo. Nosotros no somos seres individuales. Fíjense que hay una parte hay un pasaje bíblico, que ahorita no me recuerdo en qué parte está, que dice que aunque tu padre y tu madre te dejen algo más con todo eso, yo te recogeré, yo te consolaré. Es algo, y yo decía, wow, así tú no tengas a nadie, tú sabes que tienes a Dios. Y que Dios no te va a dejar solo. Pero no solamente creerlo, sino activarlo en la vida nuestra. Porque a veces yo puedo creerlo, pero soy bate quebrado, como dicen por ahí, o a las caídas. No, mi hermano, cuando uno cree en Dios, cree completo, con fuerza y con fe. Porque uno sabe que eso va a llegar y cuando va a llegar poderosamente. Y si no llega, porque Dios sabe que no te conviene. Porque no tiene que ser así. Las circunstancias pueden ser positivas y pueden ser negativas, pero hasta de lo negativo se aprende. Porque lo que es negativo para nosotros, para Dios no lo es. Fíjense, como estábamos hablando de esta parte, cuando nosotros recibimos esta herencia, ¿quién ha recibido aquí una herencia de un familiar? Esa herencia que ustedes han tenido de ese familiar ha sido porque ese familiar era su familia, pero para recibir una herencia tiene que haber fallecido muchas veces. A veces nos entregan herencias en vida. A mí me han entregado parte de mi herencia en vida. Pero la mayoría de las veces viene así. Cuando Cristo entregó esta herencia, tuvo que pasar por un proceso. Y los discípulos no querían que ese fuera ese proceso. Por eso fue que le dijo a Pedro, apartado de mí, Satanás, no te conozco. Porque él quería, en su amor natural, en su amor carnal, vamos a decirlo así, que no muriera. Porque sentía que le iba a hacer falta, porque todavía no entendía que para él era más ganancia que Jesús muriera a que viviera. Y así le pasaba a todos los discípulos. Y a todos los que estaban allí les pasaba eso. Porque era algo que era revelado, pero no completamente. Estaba como quien dice, velado. Que eso se iba a aclarar era cuando ellos entendieran que la muerte de él les iba a traer una vida eterna. Y nosotros para recibir esa herencia tuvimos que dejar que Jesús fuera crucificado, que muriera en una cruz, que fuera sepultado, que resucitó también y fue glorificado y ascendió. Si eso no hubiese pasado, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí. Ninguno. Si él hubiese hecho caso a Pedro o a todos los que estaban allí, que le decían que no lo hiciera,
que hasta en el momento en que lo estaban deteniendo se alzó Pedro y maltrató a uno de los centuriones. Y él le dijo, no lo hagas, esto tiene que pasar. Y si tú matas, si tú golpeas, vas a ser golpeado. Parafraseando lo que dice la palabra, ¿no? Porque la palabra dice que yo no mata, algo así dice, ¿no? Dígamelo. Sí, pero eso es un decir, por eso le digo parafraseando. Pero la palabra lo dice más específico. Ahorita no tengo el pasaje bíblico, pero más o menos quiere decir esa parte. Fíjense, y eso se lo está diciendo él, no como un regaño, no, era como una exhortación y una advertencia de que no lo vuelvas a hacer. Y todas esas cosas, para que él pudiera llegar a donde llegó y nosotros fuéramos herederos y coherederos junto con él. Y esa herencia que Dios nos entregó supera toda esa herencia humana que han recibido mis hermanos. Porque esa herencia es una herencia incorruptible, es una herencia de vida, y esa herencia es nuestra salvación. Esa herencia es a Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Esa herencia no tiene, como quien dice, doblez. No es una herencia corrupta. Cuando nosotros usamos la palabra corrupta, muchas veces la asociamos a la política. Pero la palabra corrupta tiene que ver con todo lo que me separa de Dios. Todo aquello que yo hago contrario a la voluntad de Dios es corrupción. No solamente los robos de los políticos, no solamente las estafas, no solamente el desfalco. Eso entra también. Pero nosotros como cristianos somos corruptos a veces, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. La mentira es uno de las tantas cosas que pueden suceder. Fíjense que cuando hablamos de incontaminada, o sea, limpia, inmarcesible, preciosa, reservada en el cielo para con vosotros, o sea que esa herencia estaba ya guardada para ser entregada a nosotros. Nosotros fuimos apartados desde el principio, desde la fundación, pero cuando nosotros fuimos apartados desde el principio, estaba retenida la herencia. Esa herencia, hasta que nosotros no reconociéramos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nosotros, esa herencia no se iba a activar para nosotros. Nosotros venimos a recibir la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible cuando pasamos a ser hijos de Dios. Porque a nosotros ser hijos de Dios nos llamamos primogénitos, nos llamamos coherederos, nos llamamos únicos con el único y pasamos a ser parte de la vida de Cristo en el trono. Vamos a reinar junto con Él. Esa es la herencia que nosotros estamos recibiendo. Fíjense, y esa es una expresión de amor. Morir en la cruz para Jesús fue un sacrificio, pero un sacrificio de amor. Entregar al Padre a su Hijo es un sacrificio de amor. Porque para nosotros nuestros hijos son de Dios. Pero mire, entregarlos tampoco es como quien dice un bolillita, un pancito comido, no, Señor. Nosotros somos celosos con nuestros hijos y nosotros los cuidamos porque nuestros hijos son parte nuestra. Es como que si nos quitaran un hijo, es como que si nos quitaran un pedazo del corazón, como que nos quitaran lo más profundo. Porque sean como sean, nosotros queremos a nuestros muchachos. Tengan 20, 30, 40, 50 años, esos son nuestros hijos, con sus defectos, con sus virtudes, pero para nosotros siempre van a ser nuestros hijos. Y el Padre entregó a su Hijo amado. Y el Padre sabía que su Hijo amado iba a pasar por lo que pasó. Y el Hijo sabía que iba a pasar por lo que estaba pasando.
y sin embargo Él aceptó. Es más, Él se puso delante del trono. ¿Y saben quién es el que siempre se va a parar delante del trono a defendernos como hijos y como hermanos? Cristo. Él siempre va a ser nuestro intercesor. Él siempre va a estar ahí. Mira, ya va, espérate. Yo voy él hizo esto, pero yo sé que Él va a volver otra vez. Siempre va a estar delante de Él por nosotros. Cada vez que nos equivoquemos, cada vez que, hasta renegando de Él muchas veces, Él se va a parar allí. Porque Él nos ama. Por si no hubiese muerto con nosotros. Para darnos una vida eterna. Fíjense. En primera de Juan 3:14 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Lo que hablábamos anteriormente. El amor, incluso cuando leemos en primera de Corintios, creo que es donde está, que habla de la preeminencia del amor, que habla de ese tipo de amor. Entonces, fíjense, para Dios puede ser todo perfecto, bonito, pero no tiene amor. Es como comerse una sopa sin sal. Podrá tener carne, podrá tener verdura, podrá tener aliños, pero si no tiene sal, no sabe a nada, no tiene sabor. No tiene sazón, eso dice la hermana. Entonces, así pasan con nuestras obras. Y las obras que nosotros hagamos tienen que ser todas impregnadas en el amor de Dios. Porque si yo las hago muy buenas, muy perfectas, pero no tiene el amor de Dios, es como la sopa sin sal. Fíjense. La fe. Fíjense cómo vamos construyendo esta iglesia incorruptible. ¿Cómo se va a ir construyendo? ¿Qué es lo que ella necesita? Ya en Apocalipsis conocimos que fue en las fallas que la iglesia puede tener. La exhortación de dejar de hacerla. Y yo diría, si me equivoco, bueno, disculpen mis hermanos, la condenación para los que saben que ya no se van a corregir. La condenación. Porque lo que le dice a la iglesia de la Odisea y lo que le dice a la iglesia de Sardis, hay que agarrarse. Sin embargo, Él sabe que en esas dos todavía hay que se puede rescatar. Todavía hay santos en ella. Y por esos santos ven la misericordia de Dios. Fíjense, la fe. Tenemos el amor, tenemos la fe. Tenemos la esperanza de gloria. Fíjese, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. Y eso está en primera de Juan 5:1. Y en Juan 1:12 dice: más todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, todo lo que es a los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, todo esto es fe, mi hermano. La fe, el amor, la fe, son cosas esenciales para que la iglesia incorruptible de Cristo crezca. El escudriñar en la palabra, el ser unánime juntamente con Él, nos hace una iglesia incorruptible. Porque una iglesia incorruptible es una iglesia que no la mueve nadie, pero no es que no la mueve porque está estancada, sino que no la mueve en su creencia, en su fe. Porque esa es la iglesia que Dios está buscando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cimentados en Él, creer en Él, en su palabra, que la salvación que nos fue entregada es un éxito en nuestra vida cristiana, que esa salvación es el regalo más grande que nosotros pudimos haber recibido, porque por la salvación tenemos una vida eterna, mis hermanos, una vida completa en Cristo. Debemos ser confiados, debemos confiar y trabajar en el Señor. Fíjense que hubo una parte que
que leí en un material que nos pasaron, que dice, esta iglesia por naturaleza es imparable, que nadie ha podido y nadie podrá detenerla, porque ella es incorruptible. Las instituciones religiosas se corrompen por medio de hombres y mujeres corruptos, pero la iglesia victoriosa de Cristo nunca podrá ser corrompida. En su fundamento también es indestructible, por lo cual fue diseñada y creada desde la eternidad. Fíjense esta parte cuando dice, fue creada de la eternidad y no pertenece a este mundo. Fíjense, ¿qué más nos puede decir Dios aquí? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Si Dios aquí nos tiene, somos incorruptibles. No, la religión corrompe. La religión empobrece, ensucia, mancha. Que eso fue lo que le pasó a estas iglesias, estas 7 iglesias. Y por eso está esa palabra en el Apocalipsis. Y esa palabra no es para los que vivieron en ese Apocalipsis, esa palabra se vive hoy, porque ese es un libro profético, un libro que en la iglesia hoy todavía eso se manifiesta, porque la corrupción ha llegado a muchos estratos, la religión se ha vuelto corrupta y en ella se ha enmascarado en Cristo. Pero resulta y acontece que la iglesia victoriosa, que fue diseñada en la eternidad, por lo tanto, no pertenece a este mundo y no puede ser manchada, no puede ser contaminada, no puede ser rota, porque esa es una iglesia de victoria, una iglesia de Cristo. La iglesia que cree y tiene su fundamento en la roca que es Cristo, esa iglesia no va a venir cualquiera con 4 palabras a quererlos convencer. No va a venir un precepto político muchas veces a querer manchar a la iglesia. No vamos a decir y no vamos a hablar de esas cosas porque ese no es el tema del día de hoy. Pero eso ha hecho que muchas congregaciones se hayan manchado porque se han puesto a escuchar la voz del hombre. Se han puesto a escuchar o acomodarse al sistema. Que eso de acomodarse al sistema es como que dice, bueno, si dicen que yo diga amén, digo amén. Si dicen que camine hacia adelante, yo camino. Si me tengo que poner la camisa blanca, me la pongo blanca. Si me la tengo que poner azul, me la pongo azul. Esa es la iglesia acomodada, la iglesia que se adapta, la iglesia esa flexible y voluble. Pero la iglesia de Cristo, no, Señor. Esa iglesia de Cristo no se pone la camisa blanca porque otros se lo digan. La iglesia de Cristo no va a decir amén a todo lo que venga en el sistema. Aún siendo perseguida, la iglesia de Cristo se mantiene. Porque para muestra un botón, lo que está pasando en esos países, por allá bien lejos, por Asia, la iglesia perseguida, la iglesia destruida, mártires. En estos tiempos hay muchos mártires que han muerto por la palabra, que han muerto por defender sus preceptos, que han muerto por reconocer a Cristo. Y sin embargo, ellos no han dicho, no, porque me pueden matar, yo voy a decir que Alá. Yo voy a decir, bueno, no sé ni cómo son esas religiones, porque en realidad no me he puesto a profundizar en ellas. Me interesa conocer a Cristo. Entonces, todo eso ha hecho que la iglesia sea perseguida. Pero sin embargo, hay quienes se mantienen fieles. A lo mejor dentro de ella habrán unos que otros que se han desviado. Pero como se lo dijo a la iglesia de Sardis, hay quien tiene vestiduras blancas. Y son los que recibirán esas perlas. Son los que recibirán esas perlitas preciosas para ser apartados. Fíjense. Entonces, hoy nosotros estamos viéndonos como una iglesia incorruptible, que ninguno de los que están aquí sentados presentes se deje corromper o se deje seducir por lo que las cosas pasan. Fíjense que estamos en unas fechas que son bastante complicadas, mis hermanos. Fechas que nos seducen, que nos enamoran, que yo no voy a ir a la iglesia porque
Hoy tengo un compartir familiar. Es bueno compartir con la familia. Fíjense algo, les voy a dar un ejemplo. En mi casa. En mi casa nosotros, este año las cosas no están muy emocionadas porque tenemos un tiempo de duelo todavía que estamos viviendo. Pero siempre hemos sido, como quien dice, muy familia, muy unidos. Pero que nosotros no nos adaptamos a lo que dicen los que no están firmes en Cristo. Ellos se tienen que adaptar a nosotros. Porque si nosotros decimos, sí, es verdad, vamos a celebrar, pero el día tal, el día tal y el día tal después de tal hora. Porque a esta hora es que nosotros llegamos. Y a esa hora nos reunimos todos y compartimos. No nos dejamos seducir. Al principio era, no, yo no vengo porque yo tengo que quedarme haciendo las hallacas. O tengo que ir a comprar al niño Jesús, porque no lo he comprado, hoy es 23 y mira, no. Nosotros tocó un servicio un día 23 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Ustedes saben lo que un 23 de diciembre a las 4 de la tarde está en la iglesia? Cuando en las casas, ese día es que se están preparando los aliñitos, es que hay que salir a comprar tal cosa, que sabes que siempre se deja todo. Yo no sé por qué nosotros corremos tanto en diciembre y terminamos el año cansados, llegamos en enero echaditos a perder. Pero ¿qué pasaba? Ese 23 de diciembre, yo llegué a mi casa a las 6, 7 por ahí, porque el servicio fue como a las 4. Yo llegué gozosa. No, mira que las hallacas, que aquello. Bueno, ahora es que vamos a trabajar. De aquí hasta las 12 de la noche. El día siguiente pararnos tempranito, porque el día 24 no se hace servicio, mis hermanos. Nos damos ese refrigerio. Dios nos permite darnos ese refrigerio, porque Dios está viendo que tenemos un compromiso con Él. Y que nosotros, sin embargo, ténganlo por seguro, nos dice que vengamos un 24 de diciembre y estamos aquí. Yo estoy. Entonces, fíjense cómo es Dios, porque Dios nos prueba en nuestra fidelidad. Y una iglesia incorruptible deja todo eso atrás, porque sabe que lo que viene es la corona de gloria. Por lo que viene, lo que estamos esperando, y esa corona de gloria es una corona incorruptible. ¿Cuánto me queda? No, 10 minutos es mucho. Bueno, mis hermanos, fíjense algo. Cuando nosotros hablamos de esta iglesia limpia, yo le digo una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia pura. Para llegar a ese extremo, tenemos que tener convicción de lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo. No es algo de que yo digo, sí, yo voy a ser cristiano, pero pero después vuelvo otra vez y después vuelvo. Y estoy en ese plan. Se nos aceptan en Cristo cuando no lo conocemos. Acuérdense que todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mas sin embargo, Dios en su amor siempre va a estar ahí, jalando, pendiente de nosotros, porque Dios nos ama tanto que no va a dejar que ni uno se le pierda. A mí una vez me dieron una palabra tan dura, mi hermano, tan dura, que hoy todavía dentro de mí hace bulla. Cuando a mí me dicen, conviene que me lo lleven, porque si no me lo pierdo. Yo tuve que soltar, hermano. Que Dios te diga a ti, yo me lo llevo para no perderlo. Es fuerte. Y yo tuve que vivir con eso durante muchos años. Y aceptar que Dios tenía que llevarse. Y yo digo, bueno, Señor, la gloria y la honra es para ti. Fíjense que no solamente, ahí estamos en esa iglesia de Esmirna, nos tocó el sufrimiento, nos tocó el dolor, porque esas son las etapas de la iglesia, sí, mis hermanos, en esa parte. Entonces, cuando nosotros estamos en victoria en Cristo, ni esas circunstancias nos van a hacer remover. Porque siendo otra en otro tiempo, y era nuevecita en el Evangelio, mi hermano, yo tenía como que era 2 años asistiendo a la iglesia y venía de vez en cuando. Ni siquiera venía los domingos seguidos, porque entre las fiestas, las celebraciones, la escuela, los muchachitos, todo lo demás, se me iba el tiempo. Y yo recibí esa palabra del Señor. Y cuando Dios me la dio, bueno, Señor, la acepto. Y acepté
lo que Dios me tenía dispuesto en ese momento. Y yo después de eso, yo digo, bueno, Señor, tú me sustentas, tú eres mi Dios. Y eso es lo que hasta el día de hoy siempre se ha sido mi roca. Esa roca firme, esa roca donde no se me va a caer la casa, mis hermanos. Y esa es la roca que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida como iglesia corporativa, sabiendo que todos unánimes, unos juntos con otros, nos tenemos que llevar, nos tenemos que amarnos, la fe en Cristo, pero el amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor hacia mi hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a Dios por sobre todas las cosas. Fíjense que no nos dice, ama a Dios y si amas al prójimo, no. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por encima de todo. Fíjense que nuestro amor primeramente tiene que ser para Dios. Y si yo amo a Dios, amo todo lo demás. Porque para yo, hasta el enemigo uno lo tiene que aprender a amar. Y el enemigo, después que usted lo ama, ese enemigo cambia. Porque no está viéndolo usted, está viendo el Cristo que usted porta. Nosotros no podemos ver en el hermano el defecto. Nosotros tenemos que ver el Cristo que él tiene. Porque ese Cristo que él tiene es el mismo Cristo que tengo yo. Entonces, si yo no veo el Cristo que tiene, no estoy viendo a Dios. No estoy viendo la esencia que tiene Dios en él. Y eso tenemos que aprenderlo, mis hermanos. Que el día de hoy, cuando ustedes salgan de acá, salgan convencidos de que están cimentados en una iglesia indestructible, una iglesia incorruptible, que sus pasos son los pasos de Cristo, que por donde ustedes van dejando ese perfume agradable que es Dios, esa fragancia que Cristo nos está entregando a nosotros, a cada uno. Entonces, ahí es donde nosotros nos cimentamos, mis hermanos, porque amar a Dios no es cualquier cosa. Amar a Dios está por sobre todo entendimiento humano. Y cuando yo amo, sé que voy a ser amada, porque soy amada en el amado. Porque más me ama él a mí de lo que yo lo amo a él. Más ama él a mis hijos de lo que yo los amo. Porque mi amor es un amor condicionado muchas veces, pero el amor de Dios no tiene condición. Es eterno. Porque Dios no nos está entregando a nosotros el tiempo que estamos en esta tierra. Dios nos está entregando una eternidad. Y entonces disfrutemos esa eternidad en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, nuestro mensaje como iglesia incorruptible es permanecer firmes, ser esos soldados que saben levantarse bien temprano y que así lluevan, no dejan el puesto solo. Eso es la vida del soldado. Los soldados lo paran, y aquí me lo diga el pastor si es mentira, lo paran allí y le dice, tú vas a cuidar esa pared toda la noche, no se puede quedar dormido. Él tiene que vigilar, y nosotros somos los soldados de Jesucristo. Y este es el ejército de Dios. Entonces, como el ejército de Dios, no espere que Él llegue y lo encuentre durmiendo. No, Señor. Estén despiertos, atentos, velando en toda hora. Y velar quiere decir firme y constante en la oración, mis amados. Paz de Dios para todos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos.